se aproxima o se cree que para el 2050 más de 150 o 350 millones de personas puedan padecer de Alzheimer. Para hablar de esto, vamos a hablar con Elvia Atencio, que es psicóloga. Cómo manejar esta situación del Alzheimer, no solamente con el paciente, sino con la familia, que tiene que tener mucha paciencia ante esto. Bienvenida. Hola, gracias. Sí, la verdad que tener un familiar con esta enfermedad en casa cambia la dinámica completamente del hogar. Es una afectación primero de aceptación para que puedan asimilar una enfermedad degenerativa como lo es el Alzheimer y poder comprender a este paciente, tener muchísima tolerancia, mucha paciencia en el cuidado de este familiar que va a empezar a olvidar cosas, Eddie. Empieza a perder el recuerdo, es poco interactuar con él porque está perdido en su pequeño mundo, en su pequeño espacio, de sus recuerdos muy ligados anteriormente a su pasado, y recuerda cosas pues momentáneas, del instante, del momento. Elvia, ante tu experiencia como psicóloga, los casos que te llegan a ti de familias y de hijos o padres que están viviendo esta situación del Alzheimer, ¿qué es lo más común? ¿Qué es lo que más afecta? Primero que no saben lidiar la situación. Obviamente cuando empieza este familiar ya con una edad avanzada a presentar problemas, no saben lidiar realmente cómo manejar esto en casa. Empiezan a desesperarse un poco. Claro. El factor emocional juega muchísimo en contra, hay un desánimo general desde el paciente hasta la familia, se siente con una afectación emocional, y aquí empieza la ayuda. ¿Cómo hacer para que este familiar se sienta cómodo en el hogar y que también la familia sepa manejar? Obviamente van a cambiar muchísimo las condiciones en casa, el cuidado que van a tener. El doctor estuvo hablando cuáles serían las ideales recomendaciones para poder tener a un paciente en casa con este tipo de enfermedad. Ante este tipo de cosas que nos sacan, como cualquier tipo de enfermedad, que desbalancean la paz, la tranquilidad de la familia, ¿esto puede en algún momento agravar la condición de la persona si no lo sabes manejar? Bueno, totalmente. Es una enfermedad degenerativa que siempre va en un avance. No se ven mejorías. Obviamente el familiar pronto ya de recordar cómo llevarse una cuchara a la boca, cómo abotonarse, cómo vestirse, va perdiendo estas facultades mentales de poder ser independiente, y obviamente que causa tristeza ver a una persona que veías competente, que era independiente, tener que ayudarlo a su alimentación, y es difícil. Ahora, hay personas que por ignorancia en algún momento toman medidas que consideran que son por el bien del paciente y que son en algún momento chocan un poquito porque sientes que le falta sensibilidad y respeto al ser humano. Totalmente. Hay maneras de cómo poder garantizar la seguridad de esta persona que en algún momento puede escaparse. Exacto. Que puede salir. Exacto. Habría que hablar no solamente con la familia, sino con todo el entorno, vecinos. Es correcto, porque vemos muchos casos en el cual el familiar se escapa de casa y se puede perder, no logra identificar los lugares en donde se encuentra. Obviamente hay que tener el cuidado también, como dices, pues manteniendo la integridad de este familiar, de poder brindarle un espacio adecuado, seguro principalmente, evitando de que pueda sufrir diversos accidentes en casa, evitar tener algún tipo de objeto que pueda causarse el mismo daño. Sabemos que la persona olvida realmente si este objeto, un cuchillo o unas tijeras pueda lesionarlo. O sea que todos tienen que empezar a prestar su ayuda en casa y precisamente tener presente de que es una persona, que esta persona está pasando una situación muy difícil y que necesita mucha comprensión. Por eso pues también el familiar debe atenderse para saber manejar, canalizar este estrés, esta impulsividad que genera el tener un paciente Elvia, que está perdido. tengo preguntas que nos llegan por parte de producción. ¿Cuántas personas pueden padecer de la enfermedad del Alzheimer en Panamá? ¿Hay cifras específicas? Bueno, hay cifras específicas antes del 2020, donde hablábamos de que hay más de 40.000 personas diagnosticadas con una demencia, y dentro de ellos la gran mayoría es a nivel de Alzheimer. Sabemos que la demencia obviamente es una condición que limita las capacidades cognitivas
y el Alzheimer es esta parte donde el adulto ya pasa a los 60, 65 años que puede sufrir de esta condición. ¿Qué edad tiene la mayoría de las personas que padecen Alzheimer? Generalmente dentro de los 60, 65 años en adelante hay nuevas edades, pero tiene que ser muy severa la condición. ¿Se puede manejar esto y poder lidiar con el Alzheimer por muchos años? Así es. Realmente hay estudios cuando la persona ya se diagnostica. 65 años, yo creo que todavía la persona está Funcional. entera, funciona, Correcto. está fuerte. ¿Sí se puede manejar entonces? Sí. En muchas ocasiones el paciente cuando ya es diagnosticado se puede evaluar que la persona lleva padeciendo esta enfermedad hace 10 años y lleva una evolución. Y no lo sabía. Y no lo sabía. De repente en el olvidar algunas cosas dentro del hogar, las llaves, no recordar el nombre de ciertos objetos, no recordar a las personas, a sus familiares. Poco a poco se fueron dando cuenta hasta que llega o sucede algo donde la persona se perdió, donde la persona encendió algo, porque hay que tener cuidado con las estufas, con este tipo de objetos donde puede hacerse daño. Y allí la familia dice, bueno, hay que atenderlo. Claro. Y nos damos cuenta de que ya ha avanzado la enfermedad. Correcto. Gracias a la licenciada Elvia Atencio, @psico.elviaatencio en sus redes sociales para cualquier tipo de consulta. Venimos con más, señoras y señores, y recuerda, cocina y gana con Maggi. Puedes ganar hasta $1,000 diarios con nosotros aquí en Hello. Prepárese porque hoy venimos con juego de descubrir la sopa de letras. Y también quiero hablar de